El doctor Gary Fraser ha pasado 39 años estudiando una pregunta: ¿por qué las personas de esta pequeña ciudad de California viven mucho más que los demás? Ha publicado más de 275 artículos revisados por pares intentando responderla. En 1992, su investigación fue la primera en demostrar que comer frutos secos protege contra las enfermedades cardíacas. Luego, creó el estudio continuo sobre vegetarianos más grande del mundo. 96.469 adventistas del séptimo día reclutados entre 2002 y 2007. Seguidos durante años mientras llevaban su vida cotidiana en Loma Linda, su equipo registró lo que comían, rastreó quién moría y de qué, y siguió los números a donde quiera que llevaran. Fraser es un hombre alto, tranquilo y metódico que ha sido adventista del séptimo día toda su vida. No come carne, come frutos secos todos los días. Bebe 5 o más vasos de agua, hace su comida más ligera por la noche y la más abundante al mediodía. Ha hecho esto durante décadas en la misma ciudad donde viven los sujetos de su investigación, practicando los mismos hábitos que estudia. Sus resultados cambiaron lo que sabemos sobre las proteínas, el envejecimiento y la biología de la muerte. Los hombres adventistas vegetarianos viven 9,5 años más que el californiano promedio. Las mujeres vegetarianas viven 6,1 años más. Esos números no provienen de un solo estudio, provienen de 2 generaciones de datos. El estudio de salud adventista, 1 Adventist Health Study, uno que siguió a 34,000 personas durante 12 años, y el estudio de salud adventista 2, el más grande de su tipo, publicado en JAMA Internal Medicine en 2013. Y el hallazgo no es un error de redondeo, son 9,5 años, no 9, no alrededor de 10, 9,5. Hoy la investigación de Fraser y los 3 mecanismos biológicos que descubrió explicarán exactamente por qué. Anote esto. Este es el argumento que escuchará cuando mencione Loma Linda a cualquiera que haya leído al respecto. Esas personas viven mucho porque no fuman, no beben, van a la iglesia y tienen una comunidad fuerte. No tiene nada que ver con la carne. Suena razonable. Es incorrecto y los datos permiten demostrar exactamente por qué. El estudio AHS-2 se ajustó por tabaquismo, consumo de alcohol, nivel de actividad física, índice de masa corporal y factores socioeconómicos. Los investigadores controlaron todo eso. Las diferencias dietéticas en la mortalidad entre vegetarianos y no vegetarianos persistieron después de cada ajuste. Los factores de estilo de vida explican parte de la ventaja de longevidad de los adventistas, pero no la explican toda y no explican la brecha entre los adventistas vegetarianos y los no vegetarianos. Esa última parte es la pieza fundamental. Dentro de la comunidad adventista, los vegetarianos viven más que los no vegetarianos. Misma religión, misma cultura de no fumar, misma comunidad eclesiástica, mismo apoyo social. La única variable que explica los años adicionales es la dieta. Todos los adventistas incluidos, los que comen carne, ya viven más que el estadounidense promedio. Los hombres adventistas en general viven 7,3 años más. Las mujeres adventistas viven 4,4 años más. La religión, el estilo de vida, la comunidad, explican esos años, pero los adventistas vegetarianos añaden otros 2 años o más a eso. Los 9,5 adicionales para los hombres, los 6,1 adicionales para las mujeres. La porción de esa brecha específica de la dieta se asienta sólidamente sobre todo lo que el estilo de vida ya proporciona. La razón es biológica. La investigación de Fraser apuntó hacia ella. 3 grupos de investigación independientes encontraron luego los mecanismos, y los mecanismos cambiaron toda la conversación sobre lo que la carne hace realmente dentro del cuerpo humano. El primer mecanismo es algo de lo que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. Se llama TMAO. Cuando se come carne roja, se consume un compuesto llamado L-carnitina. La L-carnitina se encuentra de forma natural en la carne de res, cordero y cerdo. Es parte del tejido muscular. Las bacterias intestinales, específicamente las cepas que proliferan en las personas que comen carne regularmente, convierten la L-carnitina en una molécula llamada trimetilamina o TMA. Luego, el hígado oxida la TMANN óxido de trimetilamina TMAO.
Stanley Hazen y su equipo en la clínica Cleveland publicaron la investigación sobre el TMAO en Nature Medicine en 2013. Lo que encontraron no fue sutil. El TMAO promueve la aterosclerosis a través de múltiples vías simultáneas. Activa la señalización del inflamasoma en las paredes arteriales. Promueve la formación de células espumosas, las placas arteriales que se acumulan y eventualmente se rompen. Altera el transporte inverso de colesterol, el proceso mediante el cual el cuerpo elimina el exceso de colesterol de las arterias y mejora la hiperreactividad plaquetaria, lo que aumenta la tendencia de la sangre a coagularse. El TMAO no le hace una sola cosa mala al sistema cardiovascular, le hace 4. El hallazgo crítico fue sobre quién lo produce y quién no. Los humanos omnívoros, las personas que comen carne regularmente, produjeron significativamente más TMAO que los veganos o vegetarianos, después de ingerir la misma cantidad de L-carnitina. No por la genética, sino por sus bacterias intestinales. Los consumidores de carne desarrollan bacterias intestinales que se especializan en convertir la L-carnitina en TMA. Los veganos y vegetarianos carecen de estas bacterias porque sin el aporte constante de L-carnitina, esas poblaciones bacterianas nunca se desarrollaron. En un estudio clínico de 2.595 pacientes sometidos a evaluación cardíaca, los niveles plasmáticos de L-carnitina predijeron un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y muerte. Pero solo en pacientes que simultáneamente tenían niveles altos de TMAO. La L-carnitina por sí sola no era el riesgo. L-carnitina más bacterias intestinales de consumidores de carne es igual a TMAO, que es igual a riesgo. Elimine la carne. Las bacterias cambian el TMA o disminuye la vía cardiovascular. Se cierra. Los vegetarianos de Loma Linda casi no lo producen. Tómese un momento. Piense en lo que desayunó esta mañana. Incluía carne roja, carne de res, cerdo, cordero, salchichas, tocino. Si es así, esa comida estaba produciendo L-carnitina, que sus bacterias intestinales comenzaron a convertir en cuestión de horas. Esta no es una razón para alarmarse, es una razón para comprender el mecanismo antes de hablar sobre qué cambiar. El segundo mecanismo es el IGF-1. Y aquí es donde la investigación se vuelve más incómoda, porque el IGF-1 no es solo una historia cardiovascular, es una historia de cáncer. IGF-1 significa factor de crecimiento insulínico tipo 1. Es una hormona de crecimiento. Su trabajo es decirle a las células que crezcan y se dividan. En la infancia y la adolescencia, un nivel alto de IGF-1 es apropiado. El cuerpo necesita construirse a sí mismo. En una persona de 60 años, un nivel alto de IGF-1 actúa sobre células que ya están completamente desarrolladas. Les dice que sigan dividiéndose de todos modos. Un nivel alto de IGF-1 es, en términos sencillos, fertilizante para el crecimiento celular anormal. Walter Longo y su equipo en la Universidad del Sur de California publicaron el estudio definitivo en Cell Metabolism en 2014. Estudiaron a 6.381 adultos estadounidenses de 50 años o más de la encuesta NEAN-Stress, una muestra representativa a nivel nacional. Las personas de 50 a 65 años con una alta ingesta de proteínas animales mostraron un aumento del 75% en la mortalidad general y un aumento de 4 veces en el riesgo de muerte por cáncer durante el periodo de seguimiento de 18 años. No es una asociación modesta. Un aumento del 75% en la probabilidad de morir por cualquier causa, un aumento de 4 veces en la probabilidad de morir específicamente de cáncer. El hallazgo crítico, el que exonera por completo a la proteína vegetal, es que estas asociaciones se abolieron o redujeron sustancialmente cuando la fuente de proteína era de origen vegetal. La alta cantidad de proteína animal impulsó la elevación del IGF-1 y el riesgo de mortalidad. La alta cantidad de proteína vegetal no lo hizo. El cuerpo procesa las dos de manera diferente. Los hombres veganos tienen un IGF-1 sérico, un 9% más bajo en comparación con los consumidores de carne. Las mujeres veganas tienen un IGF-1, un
un 13% más bajo en los datos del AEAS-2. Un patrón dietético vegano se asoció con una reducción del 34% en el riesgo de cánceres específicos de mujeres entre las participantes. Eso tampoco es un error de redondeo. Un matiz importante que tanto Fraser como Longo señalan: para las personas mayores de 65 años, el panorama cambia. Una vez que el cuerpo cruza un cierto umbral de edad, la proteína adecuada se vuelve protectora contra la pérdida muscular y la fragilidad, y el efecto impulsor del cáncer de la proteína moderada a alta se debilita. El protocolo de Loma Linda para alguien de 60 y tantos o 70 años no se trata de eliminar las proteínas. Se trata de asegurar que la proteína provenga de plantas frijoles, lentejas, tofu tempe, frutos secos en cantidades suficientes. El objetivo de la investigación es de al menos 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día a partir de fuentes vegetales. Los propios hábitos diarios de Fraser reflejan esto. Es meticuloso con la proteína vegetal: frijoles al mediodía, nueces todos los días, leche de soja. No adivina sobre la idoneidad. Pasó 4 décadas estudiándolo. El tercer mecanismo es el que el propio Fraser describe como el hallazgo más contraintuitivo de su carrera. No porque anule los datos dietéticos, sino porque revela la vía molecular específica a través de la cual la proteína animal acelera el envejecimiento a nivel celular. El mecanismo se llama mTOR, diana mecanicista de la rapamicina. Es una proteína reguladora maestra que controla si las células entran en modo de crecimiento o en modo de mantenimiento, cuando mTOR está activo. Las células crecen y se dividen. Cuando se suprime mTOR, las células cambian al modo de reparación y reciclaje, un proceso llamado autofagia, donde el cuerpo descompone los componentes dañados y los reconstruye. La autofagia es, en términos simplificados, la limpieza celular que previene la acumulación de daño que representa el envejecimiento. La proteína animal, específicamente los aminoácidos de cadena ramificada, leucina, isoleucina y valina, que se encuentran en altas concentraciones en la carne activa, fuertemente mTOR. La proteína vegetal lo activa mucho menos. Tanto Fraser como Longo señalan esto como la explicación molecular de los datos de cáncer y mortalidad. La alta ingesta de proteínas animales mantiene a mTOR en modo de crecimiento. Las células siguen dividiéndose. Los sistemas de reparación celular permanecen inactivos. El daño se acumula. El trabajo de David Sabatini sobre mTOR, que ganó un premio Revelación en Ciencias de la Vida, demostró que la inhibición de mTOR en múltiples modelos animales extendió de manera confiable la esperanza de vida saludable. La rapamicina, el fármaco que inhibe directamente mTOR, es la intervención para prolongar la vida más confiable jamás probada en mamíferos. Los vegetarianos de Loma Linda no están tomando rapamicina. Han pasado décadas consumiendo una dieta que suprime mTOR de manera suave y continua, a través del perfil de aminoácidos de sus alimentos. Este es el mecanismo molecular que el IGF-1 por sí solo no explica completamente. El IGF-1 impulsa el riesgo de cáncer a través de la señalización de crecimiento. La supresión de mTOR explica los datos más amplios de mortalidad y envejecimiento. ¿Por qué los adventistas vegetarianos no solo mueren menos de cáncer, sino que mueren menos de todo más lentamente a edades más avanzadas? Una nota importante de honestidad aquí. La investigación de mTOR en humanos aún se está desarrollando. La mayor parte de los datos de longevidad proviene de modelos animales. Lo que tenemos de los estudios adventistas es el resultado 9-5 años adicionales, y tenemos los candidatos a mecanismos. La contribución precisa de la supresión de mTOR en relación con la reducción de TMAO y la modulación de IGF-1 aún no se ha cuantificado en un solo ensayo en humanos. Lo que Fraser diría y ha dicho en entrevistas es que no es necesario comprender el mecanismo exacto, esperando para actuar en la dirección que los datos señalan consistentemente.
Ahora permítame mostrarle exactamente qué comen los adventistas más longevos y cómo adaptarlo a su cocina a partir de esta semana. Los datos de Fraser identificaron los alimentos específicos que aparecen de manera más consistente entre los adventistas con los mejores resultados de longevidad, no teorías alimentos que aparecen en los registros dietéticos de las personas que vivieron más tiempo en el estudio de cohorte vegetariano más grande jamás realizado. Nueces. El estudio de Fraser de 1992 fue el primero en demostrar que comer frutos secos 5 o más veces por semana reducía el riesgo de ataque cardíaco en un 49%. Un estudio de seguimiento de 2021 encontró que 5 o más porciones de nueces por semana, específicamente, se asociaron con una mortalidad por todas las causas, un 14% menor, y un riesgo de muerte cardiovascular, un 25% menor, con una ganancia de 3 años adicionales de esperanza de vida. Una onza de nueces 28 gramos, un puñado pequeño, 5 días a la semana. Ese es el punto de partida del nivel 1, no porque sea fácil, sino porque es la acción dietética individual, más respaldada por la evidencia en todo el conjunto de datos adventistas. Avena cortada en acero, en el desayuno. Los adventistas longevos comienzan el día con cereales integrales, no con huevos y tocino. La avena proporciona fibra soluble, que alimenta a las bacterias intestinales beneficiosas, una población diferente de las que producen TMAO. Ralentizan la respuesta de la glucosa, lo que regula la insulina, lo que afecta la vía del IGF-1. Avena cortada en acero o en hojuelas. No avena instantánea porque la estructura de la fibra está más intacta, con nueces encima, con bayas si las tiene. Frijoles y lentejas a diario en la comida del mediodía, 1 taza al día. Garbanzos, frijoles negros, lentejas, frijoles rojos. El tipo específico importa menos que el hábito. Este fue el patrón dietético individual más consistente en las 5 zonas azules, incluida Loma Linda. Las legumbres proporcionan una cantidad sustancial de proteína vegetal sin desencadenar la elevación del IGF, uno que causa la proteína animal. Su perfil de aminoácidos también es del tipo que activa MT o R de manera modesta en lugar de máxima. La diferencia entre una señal suave para mantener y una señal agresiva para crecer. Leche de soja como sustituto de los lácteos. Los datos adventistas mostraron que la leche de soja proporciona beneficios para la salud ósea comparables a los de los lácteos sin el desencadenante del IGF, uno de la proteína animal. También es el líquido diario más común para los adventistas longevos que no consumen lácteos. Agua, 5 o más vasos al día. Los adventistas en la cohorte original del AHSQS, uno que bebían 5 o más vasos de agua al día, tenían un riesgo significativamente menor de enfermedad cardíaca fatal en comparación con aquellos que bebían 2 vasos o menos. El mecanismo es probablemente la viscosidad de la sangre. Más agua-sangre, menos espesa, menor riesgo de coagulación. La comida más ligera por la noche, consumida temprano. Muchos adventistas longevos terminan de comer a las 6 de la tarde. La cena es sopa, fruta o un plato ligero de cereales. La comida más pesada ocurre al mediodía. Este patrón de horarios aparece en múltiples zonas azules y es consistente con la investigación de cronobiología sobre la sensibilidad a la insulina. El cuerpo procesa los carbohidratos y las proteínas de manera más eficiente más temprano en el día. También significa que MT o R estimulado por la proteína en la comida del mediodía tiene toda la tarde y la noche para volver a su nivel inicial antes de dormir, permitiendo que la ventana de reparación nocturna se ejecute sin interrupciones. Aquí está el protocolo de nivel 1. 3 intercambios. Mantenga todo lo demás en su dieta exactamente igual. Cambie la carne roja por frijoles o lentejas 3 días a la semana. El domingo, cocine una olla de sopa de lentejas o chili de frijoles negros. Úselo para los almuerzos del lunes, martes y miércoles. Esto reduce la ingesta de L-carnitina en esos 3 días, lo que reduce la producción de TMA, o lo que reduce la vía del daño inflamatorio y cardiovascular. El intercambio debe ser por proteína vegetal, no por pollo. El pollo contiene niveles similares de L-carnitina y colina, que también produce TMAO,
El mecanismo requiere proteína vegetal, no solo menos carne roja. Coma 28 gramos de nueces, un puñado pequeño, 5 días a la semana. Ponga la bolsa en la encimera para que la vea. Cómalas con el desayuno por la tarde, antes de la cena. El momento es menos importante que la frecuencia. 5 días a la semana. Reemplace un vaso de leche de vaca al día con leche de soja sin azúcar, de cualquier marca, a cualquier hora del día. Este único intercambio repetido a diario comienza a cambiar la proporción de fuentes de proteínas en su dieta de animal a vegetal, que es lo que miden los datos de IGF-1, IMT o R. Ese es el nivel 1. 3 cambios. Comience esta semana. El error que cancela todo el nivel: 1. Reemplazar la carne roja con alimentos procesados de origen vegetal, hamburguesas falsas, salchichas veganas, sustitutos de carne procesados. Estos productos a menudo contienen altos niveles de sodio, aceites de semillas refinados y combinaciones de aditivos que producen el mismo entorno inflamatorio que creaba la carne original. Los adventistas en el estudio de Fraser no comían alimentos procesados de origen vegetal. No los tenían. Comían frijoles, cereales integrales, verduras y frutos secos. El nivel de procesamiento es la variable, no simplemente el contenido animal. Ahora permítame contarle quién es Gary Fraser, como persona, no como investigador, como un hombre que ha vivido dentro de la pregunta que estudia durante 4 décadas. Fraser creció en Christchurch, Nueva Zelanda. Completó su título de médico en la Universidad de Otago en 1969 y su doctorado en epidemiología en la Universidad de Auckland en 1978. Ha estado en la Universidad de Loma Linda desde antes de que comenzara el estudio de salud adventista. Todavía lo dirige. Tiene 78 años al momento de escribir esto. Vive en Loma Linda. Camina. Come los alimentos que sus datos identifican como protectores. No está llevando a cabo el estilo de vida por credibilidad en la investigación. Creció en él antes de tener datos que lo respaldaran. Su iglesia le enseñó a comer de esta manera. Su ciencia luego pasó 4 décadas confirmando por qué funciona. Cuando los periodistas le preguntan qué cambiaría de la dieta estadounidense moderna si pudiera cambiar una cosa, Fraser no busca una respuesta académica matizada. Él dice: reduzca la carne, empiece por ahí, todo lo demás es refinamiento. Hay una escena en la que me encuentro pensando de la literatura de investigación de Loma Linda. Durante los primeros años de recopilación de datos del AHS-2, el equipo de Fraser estaba procesando formularios de recuerdo dietético de decenas de miles de participantes. Los formularios capturaban lo que la gente comía a lo largo de varios días en cada comida. El patrón que seguía apareciendo en los participantes más longevos no era dramático, era repetitivo. Los mismos alimentos a las mismas horas día tras día. Avena y nueces por la mañana, frijoles y verduras al mediodía, algo ligero, y temprano por la noche, agua durante todo el día, sin cigarrillos, sin alcohol. No por fuerza de voluntad, sino porque así era el almuerzo en sus hogares, así era la cena, lo que sus madres habían cocinado, lo que comía su comunidad. Fraser señaló en múltiples entrevistas que la dieta adventista no es difícil de seguir una vez que se vuelve habitual. La dificultad es el periodo de transición, las semanas en las que decide qué comer, en lugar de simplemente comer lo que dicta el hábito. Una vez que se forma el hábito, la carga cognitiva se reduce a casi cero. Ese periodo de transición es lo que la mayoría de las intervenciones dietéticas no logran apoyar. Proporcionan el destino, pero no la arquitectura para llegar allí. La comunidad adventista proporciona esa arquitectura a través de comidas compartidas, cenas en la iglesia, cocina familiar, y un marco cultural donde comer frijoles y nueces es lo normal, no lo inusual. Usted no tiene esa comunidad a menos que esté en Loma Linda, pero puede construir la arquitectura del hábito pieza por pieza, comenzando con los 3 intercambios en el nivel 1. ¿Cuáles de los alimentos que acabo de describir ya tiene en su cocina en este momento? Nueces, avena, frijoles, leche de soja, agua. Déjelo en los comentarios. Tengo verdadera curiosidad por saber cómo es el punto de partida para las personas que ven esto. Aquí está el nivel 2. Después de 4 a 6 semanas del nivel 1, cuando los 3 intercambios se sientan normales, agregue estos. Elimine toda la carne roja y procesada. Mantenga el pescado 1 o 2 veces por semana si lo desea. Los pesco vegetarianos en el AHS
2 mostraron la mayor reducción de la mortalidad por todas las causas de cualquier grupo de dieta, un 19% menor que los no vegetarianos. La opción que incluye pescado no es un compromiso. Es el mejor patrón dietético según los datos en todo el estudio. Si el pescado no es algo que coma, también está bien. El grupo vegano mostró los mejores resultados cardiovasculares específicamente. Agregue legumbres en cada almuerzo, una taza al día como mínimo. Aquí es cuando la reducción de TMA se acelera, no porque el microbioma cambie instantáneamente, sino porque está eliminando constantemente el sustrato de L-carnitina, que alimenta a las bacterias productoras de TMAO. Menos días con ingesta de carne roja significa que esas poblaciones bacterianas reciben menos recursos. El cambio es lento, también es direccional y acumulativo. Aumente los cereales integrales a lo largo del día. Arroz integral en lugar de blanco, pan integral en lugar de blanco, quinoa, cebada, farro. Los datos adventistas vincularon el consumo de cereales integrales con un menor riesgo de cáncer colorectal, junto con verduras de hoja verde, cocidas y frijoles. La combinación, no los alimentos individuales de forma aislada, impulsa la asociación. Reestructure los horarios de las comidas. Haga del almuerzo la comida más abundante del día. Haga de la cena la más pequeña. Termine de comer a las 7 de la tarde si es posible. Este único ajuste de horario cambia la sensibilidad a la insulina, lo que afecta la señalización de IGF. Con el tiempo, lo que afecta la vía del cáncer que identificó el estudio del hongo. También le da a mTOR toda la ventana nocturna para volver a su nivel inicial. Ahora el nivel 3. Este es el protocolo vegetariano adventista completo. Lo que los participantes más longevos en el estudio de Fraser realmente comían con la frecuencia con la que realmente lo comían, totalmente basado en plantas, sin carne, sin lácteos, sin huevos. Aquí es donde aparece la mortalidad cardiovascular, un 42% menor en hombres veganos, y el riesgo de cáncer específico de mujeres, un 34% menor. Aquí también es donde el problema de la adecuación de las proteínas se vuelve crítico para cualquier persona mayor de 65 años. La plantilla diaria. Avena cortada en acero con nueces y fruta por la mañana. Leche de soja sin azúcar. Al mediodía, la comida más abundante, frijoles o lentejas con cereales integrales y un plato grande de verduras mixtas. Por la noche, la comida más ligera, sopa de verduras o fruta, o un tazón pequeño de cereales. Terminado antes de las 7:00. Agua durante todo el día. 5 vasos como mínimo. Los alimentos específicos que los adventistas más longevos comen 5 o más veces por semana. Nueces, avena, pan integral, leche de soja, frijoles, tomates y una gran cantidad de otras frutas y verduras. Esta no es una plantilla teórica. Es lo que realmente muestran los registros dietéticos de las personas en el estudio de Fraser que vivieron más tiempo, para cualquier persona mayor de 65 años que siga el nivel 3. Asegúrese de comer al menos 0,8 gramos de proteína vegetal por kilogramo de peso corporal al día. Los frijoles, las lentejas, el tofu, el tempeh y los frutos secos son sus fuentes principales. Sin la proteína adecuada, el riesgo biológico de pérdida muscular y fragilidad supera la reducción del riesgo de cáncer. Los datos de Fraser y el matiz del hongo apuntan en la misma dirección. Plantas, cantidad suficiente. Proteína adecuada, el error que cancela el nivel 3 por completo, comer de menos. Cuando las personas eliminan los productos animales sin planificar, a menudo reducen significativamente su ingesta total de calorías, porque los alimentos vegetales son menos densos en calorías. El resultado es pérdida muscular, fatiga y a menudo un abandono temprano del protocolo. Los adventistas no comen porciones pequeñas, comen comidas completas y satisfactorias. Tazones grandes de frijoles y cereales en el almuerzo, desayunos sustanciosos, comida real en cantidades reales. El cambio dietético se trata de qué, no de cuánto. Permítame decirle qué esperar de este protocolo y cuándo. Dentro de las 72 horas posteriores a la eliminación de la carne roja, sus bacterias intestinales comienzan a perder el sustrato de L-carnitina, que convierten en TMAO. Las poblaciones bacterianas que se especializaron en producir TMA no mueren de inmediato. Disminuyen a lo largo de semanas sin el aporte que requieren,
Usted no sentirá esto. Está sucediendo sin previo aviso, después de su segunda compra de frijoles en lugar de carne. Aproximadamente a las 3 semanas, los 3 intercambios dejan de sentirse como sustitutos y comienzan a sentirse como lo que usted come. Ese cambio cognitivo es el hito más importante y ocurre antes de lo que la mayoría de la gente espera. Después de 90 días de alimentación constante en el nivel 2, las bacterias productoras de TM han estado recibiendo un menor aporte de L-carnitina durante 3 meses. El patrón de activación de mTOR ha pasado de los picos de aminoácidos animales a la modulación de aminoácidos vegetales. Ninguno de los cambios se anuncia por sí solo. Ambos son medibles en análisis de sangre si se hace los paneles. Los niveles de IGF, uno en hombres que han eliminado la carne roja y los lácteos durante 90 días, generalmente disminuyen de manera medible en ese tiempo. El equipo de Longo documentó esto en intervenciones controladas. La mañana en que prepare avena y nueces para el desayuno, sin pensar si se supone que debe hacerlo, esa mañana es más importante que cualquier métrica medible específica. Los centenarios de Loma Linda no rastrean sus niveles de IGF-1, preparan avena, comen nueces, cocinan frijoles. La invisibilidad de la práctica es la práctica. Una acción para esta semana, solo una. Compre una bolsa de nueces y una lata de frijoles negros o lentejas. Ponga las nueces en la encimera de la cocina, donde las verá mañana por la mañana. Coma un puñado con el desayuno. El domingo, haga una olla de sopa de lentejas, lo suficientemente grande para 3 o 4 almuerzos. Eso es todo. Ese es el comienzo de la brecha de 9-5 años. Gary Fraser todavía está en la Universidad de Loma Linda, todavía dirige el estudio, todavía come nueces todos los días. Comenzó esta investigación cuando la mayoría de los participantes actuales de su estudio tenían unos 30 años. Los vio envejecer, vio quién moría de qué y a qué edad, y ha estado construyendo el panorama durante 4 décadas. El panorama es lo suficientemente claro ahora como para actuar. Había oído hablar del TMA antes de hoy. Lo pregunto porque es uno de los hallazgos más trascendentales en la medicina cardiovascular en los últimos 20 años. Y casi nadie fuera de la investigación ha oído hablar de él. Los 9-5 años ya están ahí esperando. Si esta inmersión profunda en los secretos biológicos de la longevidad ha cambiado la forma en que ve sus comidas diarias, suscríbase y dele me gusta a este canal. Nos dedicamos a descubrir la historia y la ciencia que se han ocultado de la corriente principal. Cultivemos juntos un futuro más saludable. El próximo tesoro de la salud humana será revelado pronto.